cordial saludo para todos ustedes. Nuevamente estamos en su programa Su Caso al Derecho, un programa de TV Peñol que busca instruirlo en la defensa de sus derechos que en algún momento de la vida pueden verse vulnerados. Les habla la abogada Giselin Jenny Giraldo Buritica, ubicable en el número de teléfono 318-202-6040 o en el correo electrónico excelenteabogada@gmail.com o en el Centro Comercial El Palacio, oficina 204 del municipio del Peñol. Hoy entonces vamos a tocar un tema que ya en algún momento hemos esbozado en otros programas. En un programa pasado hablábamos de los tipos de contratos laborales y rápidamente tocábamos este tema del contrato de prestación de servicios, pero hoy lo vamos a desarrollar a fondo, dado que es de las situaciones más comunes en nuestro municipio, en nuestro departamento, en el país, por lo que se ha convertido este tipo de contrato, por llamarlo de alguna manera, el contrato de rey de burlas, el contrato de explotación laboral. Entonces empecemos definiendo qué es un contrato de prestación de servicios. Empecemos definiendo que el contrato de prestación de servicios no es un contrato de naturaleza laboral, es un contrato de naturaleza civil. ¿Qué quiere decir? Que el contrato de prestación de servicios no es de naturaleza laboral, sino civil, que no se rige por las normas del derecho laboral. No vamos a hablar de un contrato a término fijo ni un contrato a término indefinido, sino que es un contrato en el que, para que ustedes me lo entiendan, voy a poner el ejemplo de necesito quien pinte mi apartamento. Entonces yo contrato a una persona para que pinte el apartamento y no voy a tener una subordinación con él. Es decir, el contrato de prestación de servicios no tiene un horario, no tiene una subordinación. La persona cumple unos objetivos, unas metas. Entonces, en el ejemplo que acabo de poner de quién me pinte mi apartamento, yo no le podría decir a esta persona, usted debe ingresar a las 7 de la mañana y se va a las 5 de la tarde. Es de lunes a viernes, el día sábado va a tener un descanso. La hora del almuerzo es de 12 a 1, va a tener intervalos de descansos. No, simplemente yo contrato con la persona y le digo, usted en 8 días, 10 días me va a entregar pintado mi apartamento. Esa es la naturaleza del contrato civil, no como se ha visto, infortunadamente, hasta en las entidades públicas, donde la persona tiene un contrato de prestación de servicios y lo obligan a cumplir un horario, tiene una subordinación, le envían correos constantemente haciéndole llamado de atención. La naturaleza del contrato de prestación de servicios, cuando les digo no cumple un horario, es porque lo que se cumplen son metas u objetivos. Entonces la persona dice, yo debo digitar tantos libros, un ejemplo, yo debo cumplir con estas metas, yo debo hacer tantas visitas a una vereda. Yo veré si voy a las 8, a las 9, a las 10. Lo importante es que cuando tenga que entregar los informes al terminar el mes o la quincena, como lo queramos llamar, la persona va a entregar ese resultado, mas no tiene esas funciones o esa subordinación de un empleador. Es un contrato, como les decía cuando inicié el programa, donde se ha convertido en un rey de burlas por la razón de que las alcaldías, las entidades públicas, las empresas están haciendo contratos de prestación de servicios y tratan al trabajador como si tuviera un contrato laboral, pero a la hora de los pagos, de las prestaciones sociales, ahí sí no es un contrato laboral. Entonces, el contrato de prestación de servicios no tiene ninguna prestación social. Yo con un contrato de prestación de servicios no puedo decir que tengo derecho a unas cesantías, a unas vacaciones, a una prima de servicios, a unos intereses a las cesantías. Con el contrato de prestación de servicios simplemente se paga no un salario, se pagan los honorarios. Entonces, ¿cuánto vale ese contrato de prestación de servicios? Yo le voy a pagar los honorarios y puedo diferir ese pago. Yo puedo decir, vale 5 millones de pesos y se lo voy a pagar en 5 meses mensuales. En 5 meses, 1 millón de pesos mensual. Ese podría ser un ejemplo de los honorarios que vamos a pagar, pero no podría estar hablando de salario, porque entonces los elementos del contrato de trabajo son salario, subordinación, intuito, persona. Entonces, si hablamos de salario, acá esta persona ya estaría con uno de los elementos. Si hablamos de subordinación, entonces era el ejemplo que les decía ahora, las empresas comienzan a enviar correos, a hacer llamados de atención, incluso paradójicamente llaman a las personas incluso a descargos, cuando realmente esa no es la naturaleza del contrato de prestación de servicios. Si usted, señor televidente, tiene un contrato de prestación de servicios, muy probablemente entenderá esos elementos que les estoy explicando cuando les digo que no tiene ni subordinación, ni tiene salario,
salario, que no tienen esos elementos del contrato de trabajo, pero que su empleador sí lo trata como si tuviera un contrato de trabajo. Si este es el caso, simplemente cuando termina esa relación laboral, cuando ocurre esa ruptura como tal, usted puede acudir a la jurisdicción laboral y demostrar que este no era un contrato de prestación de servicios, sino un contrato laboral, y muy probable un juez de la República, un juez laboral, vaya a tutelar sus derechos y vaya a decir: sí, señor juez, acá se demuestra que no era un contrato de prestación de servicios, sino un contrato laboral. Por esa razón, entonces, usted tenía derecho a todas las prestaciones sociales que se le dejaron de pagar durante tal periodo, y incluso hasta un reintegro. En los contratos de prestación de servicios es muy marcado, en nuestra sociedad es muy marcado como cuando se tiene el contrato de prestación de servicios, la persona tiene que pagar su seguridad social. Y es que esa es la naturaleza del contrato de prestación de servicios. Es una persona independiente y esa persona debe pagar, coger el contrato de prestación de servicios que tiene, sacarle el 40%, sobre ese 40% va a cotizar al sistema de seguridad social. Y el sistema de seguridad social va a cotizar su salud, su pensión, su ARL, porque también se ha entendido el contrato de prestación de servicios como esa persona que va, trabaja, no tiene ningún vínculo laboral, pero también está desprotegido desde el punto de vista del sistema de la seguridad social. Este sí es algo donde, cuando les decía que es muy marcado en nuestra sociedad, es porque las empresas sí han puesto más cuidado. Las entidades públicas sí son más exigentes cuando nos dicen: tenemos un contrato de prestación de servicios y usted por ese contrato de prestación de servicios entonces tiene que pagar su salud, su pensión y la ARL. Cuando sacamos el 40% del contrato, entonces pagamos el 12.5% al sistema de salud, pagamos el 16% a pensiones y la ARL va en un porcentaje de 1 a 5. Cuando usted tiene realmente ese contrato de prestación de servicios, a veces por esa necesidad tan grande que tenemos como trabajadores, aceptamos esas condiciones, pero de forma muy respetuosa podemos manifestarle a nuestro, entre comillas, jefe, porque tampoco se llamaría jefe en un contrato de prestación de servicios, o a esa persona que nos está dirigiendo, que debemos entregarles esas metas, manifestarle de forma muy respetuosa que nuestro contrato es de prestación de servicio, es de naturaleza civil. Al ser de naturaleza civil no tenemos, entre comillas, esas responsabilidades tan grandes que se tienen en un contrato laboral, y por lo tanto nos traten como un trabajador, no nos traten como un trabajador, sino como una persona que presta un servicio, que cumple una función, pero que es independiente de la empresa. Cada vez que tengamos esos contratos de prestación de servicios, incluso a veces en las oficinas le dicen a uno: vea, pero es que a mí me da miedo quedarme sin trabajo en este mundo laboral tan difícil, entonces yo acepto todas esas condiciones, pero con toda seguridad, si me ve de pronto también una persona que es la empleadora, usted se evita un montón de dificultades cuando en esos contratos de prestación de servicios se disfraza todas las prestaciones sociales, se dice que simplemente tiene un contrato de prestación de servicios y que no es un contrato laboral. Es muy común, por ejemplo, que en los contratos de prestación de servicios nos hablen que tenemos un salario integral, entonces es el caso de las personas que pueden estarse ganando 2, 3, 4 millones de pesos. Y también en un momento que hablamos de los tipos de contratos, decíamos que el contrato para que tenga salario integral es que usted se gane 10 salarios mínimos o más de 10 salarios mínimos. Si usted no se gana más de 10 salarios mínimos o 10 salarios mínimos, usted no estaría dentro del contrato con salario integral. Esperamos, señor televidente, que este programa sobre el contrato de prestación de servicio haya aportado algo a su mundo laboral. Si usted es un trabajador o si es un empleador, ponga mucho cuidado cuando decide hacer un contrato de prestación de servicios. Agradecemos a TV Peñol que nos brinda este espacio de Su Caso al Derecho y que busca, como lo decimos en el encabezado del programa, asesorarlo a usted si en algún momento de la vida ve vulnerados sus derechos. Muchísimas gracias.